Shalom, muy buenos días. Continuamos con el estudio de la carta a los Gálatas. Estamos en el capítulo 1, parte 2, ¿ok? Y nos quedamos en quién sería quien trataría de cambiar los tiempos y las leyes del Padre Celestial. Y ya vimos que es Roma, ¿sí? Hay que agarrar tu Biblia, ponte en Hebreos 3:16. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Mira, la historia del pueblo de Israel es la misma historia de todos nosotros. Es lo que vamos a experimentar cuando el Padre Celestial nos llame a salir de todos estos sistemas religiosos y económicos, todos estos sistemas de las naciones, para volver a la fe del Padre Celestial, de Abraham, Isaac y Jacob, ¿sí? Entonces ve lo que dice. Que dice, estos salieron de Egipto. Ahora la pregunta es, ¿todos los que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida? No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Sí? ¿Quiénes son los que entraron? Vamos a ver, hay que seguir leyendo. Hebreos 3:18. ¿Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. ¿A quiénes les juró? Ustedes no van a entrar a la tierra prometida. Pon atención, fíjate. La carta a los Gálatas es un requisito para que tú sepas si vas a entrar a la tierra prometida o no. Y más vale que de una vez te des cuenta de que si vas a entrar o no vas a entrar. Más vale que lo sepas ahorita. Y aparte que sepas qué es lo que se requiere. ¿Ok? Hebreos otra vez 3:18. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Subraya. Sino a aquellos que desobedecieron. Esos son los que no entraron. Hebreos 3:19. Y vemos que no pudieron entrar a causa de incredulidad. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Aquí pon atención, ¿sí? Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó al oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. ¿Quiénes son ellos a los que se refiere aquí? A los que salieron de Egipto. Entonces aquí, lo que te dije que subrayaras acerca de, se les anunció la buena nueva, aquí estarían en shock, ¿sí? Reina y Valera, y todos los traductores de la Biblia cristiana, ¿sí? ¿Por qué? ¿Cómo se les predicó? ¿Cómo fue que se les predicó el evangelio a los israelitas? A ver, muéstreme una escritura de la Torá de Éxodo donde diga que se les dijo que Cristo murió y resucitó el tercer día por sus pecados. Porque aquí dice en el versículo capítulo 4:2 que se les anunció la buena nueva. ¿Sí? Sí, y el cristianismo dice que a partir de Jesucristo, la muerte de Jesucristo es el evangelio, la muerte y resurrección de Jesucristo. Entonces, ¿cómo fue que a estos se les predicó la buena nueva, el evangelio? Este es uno de los grandes trampas, o como diría nuestro hermano Yosef, uno de los monjes encerrados, ¿sí? Ahora hay que leer Hebreos 4:1. Temamos pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Hebreos 4:2. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó al oír la palabra, por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. La palabra que se utiliza aquí como buena nueva, ¿sí? En griego es en el libro Strong 2097, es igual a evangelio. Buena nueva es igual a evangelio, ¿sí? Aquí vemos otra vez como lo vimos con la palabra iglesia. ¿Por qué no aquí en este versículo no se tradujo como evangelio? ¿Por qué se le puso buena nueva? Y te vuelvo a decir, porque en la teología católica cristiana el evangelio es a partir de Cristo. Pero aquí dice que a los israelitas se le predicó el evangelio, pero dice que no les aprovechó porque no fue acompañado de fe en los que lo oyeron. Entonces, ¿qué se les predicó? Pues hay que analizar la historia, ¿sí? ¿Por qué el pueblo de Israel no entró a la tierra prometida? ¿Qué fue que desobedecieron?
la Torá, los mandamientos del Padre Celestial. Eso es lo que desobedecieron, la ley, la instrucción de Dios. ¿Sí? Entonces, tenemos que a ellos, los israelitas, se les predicó el buen mensaje, pero no lo recibieron. No les aprovechó, porque no lo obedecieron. Por eso dice, temamos, no sea que también nosotros lo escuchemos y no lo obedezcamos. Entonces, ¿qué hay que obedecer? Todo el que peca no le ha visto ni le ha conocido. Te pregunto, ¿te salvó de tus pecados? Entonces, ¿perseveras en el pecado? ¿Sigues transgrediendo la ley de Moisés? Y concluye Pablo diciendo algo muy fuerte, ¿sí? Que está considerado prohibido maldecir, ¿sí? A los hombres que son obviamente hechos a semejanza, a imagen y semejanza del Padre Celestial. Tú no puedes maldecir así nada más porque se te pega la gana o porque sí, ¿no? ¿Sí? Pablo tuvo que tener un fundamento muy fuerte para decir lo que dice en Gálatas 1, versículo 8 y 9. ¿Sí? Ahí hay que leer, ¿sí? Pero aquí Pablo tuvo que tener un respaldo, una autoridad muy fuerte para decretar esta maldición en Gálatas, ¿ok? Hay que leer Gálatas 1:8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Cuánta gente clama que la Virgen le habla? ¿Cuánta gente que dice que se le apareció la Virgen, que se les apareció una pintura en el baño, en una cazuela, así que se les apareció una morenita como indígena, ¿no? Y que dijo, edifíqueme aquí un templo en este cerro? Y qué casualidad que sea el mismo cerro donde se adoraba a esta diosa, ¿sí? Tonantzin, ¿sí? Qué barbaridad, ¿no? Pero sigamos leyendo. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Gálatas 1:8. Otra vez hay que leer. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Anatema significa maldito. Ah, caray. ¿Cómo Pablo puede decir estas palabras tan fuertes? Entonces, fíjate, pon atención. Si ya dijimos que el evangelio es la palabra que permanece para siempre, la palabra del Padre Celestial, veamos qué dice Deuteronomio 27:1. Busca Deuteronomio 27:1. ¿Ya? Ok. Dice, ordenó Moisés con los ancianos de Israel al pueblo diciendo, guardaréis todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, y el día que pases el Jordán a la tierra que el Padre Celestial tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal, y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley. Cuando hayas pasado para entrar en la tierra que el Padre Celestial tu Dios te da, tierra que fluye leche y miel, como el Señor, el Dios de tus padres, te ha dicho, oirás pues la voz del Padre Celestial tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Luego leemos en Deuteronomio 27:26. Maldito, anatema, el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo, amén, que sabemos que amén es fe, que es fidelidad. ¿A qué? A las leyes del Padre Celestial. Este versículo es muy importante para entender Gálatas. Luego lo vamos a ver. Pero, ¿se dan cuenta por qué Pablo tuvo la libertad de decir lo que dijo en Gálatas 1:8? Lo único que está haciendo Pablo es citar lo que dijo Moisés. Entonces, el que le cambia la ley de Moisés, el que la altera, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra del Padre Celestial? Maldito. ¿Sí? Entonces, un mensaje, ponme atención, que no lleva la Torah implícita, es un mensaje maldecido por el Padre Celestial. ¿Sí? Pablo no recibió el Evangelio a través de una religión establecida. ¿Por qué? Porque la religión ya se había corrompido. La religión ya había diluido el Evangelio. ¿Será que el ser humano cambia? Dios no cambia. ¿Sí? El ser humano tiene la misma naturaleza, tiene la misma tendencia.
Lo que sucedió en la época de los profetas sigue sucediendo actualmente. No hay nada nuevo debajo del sol. ¿Sí? Entonces, ¿sí me entendiste qué es evangelio? ¿Queda claro? El evangelio es la Torah. Por eso dice que hay que obedecerla. La instrucción, leída a Moisés, ¿sí? Que por el mensaje de Jesús se predica. ¿Sí? Si se dice que Jesús, Yeshua, murió, pues ¿por qué murió? Pues por los pecados, para perdonarnos y librarnos de los castigos de la ley. ¿Sí? Pero una vez que te perdonó y que te rescató, ¿qué se supone que tendríamos que hacer? Pues dejar de pecar, dejar de transgredir. Por eso una vez que te enseñan que Jesucristo, Yeshua, murió y resucitó, te tienen que enseñar ahora cómo vivir como su discípulo. ¿Sí? Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan y enséñeles a guardar todas las cosas que yo les enseñé. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Sí? O sea, así que Pablo, este mensaje no lo recibió de ninguna religión establecida. No lo recibió del judaísmo, de ninguno de sus rabinos. Hay que ver qué dice Gálatas capítulo 1, 10 al 24. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. O sea, no había una institución religiosa en la época de Pablo que estuviera predicando la sana doctrina, ¿sí? Que estuviera enseñando literalmente lo que estaba escrito. Esto es lo que dice Efesios 3, capítulo 3, 1. ¿Sí? Aquí en este capítulo vamos a ver en qué consistió esta revelación que dice Pablo, ¿sí? Este evangelio hacia los gentiles, ¿ok? Ponte en Efesios capítulo 3, 1. Por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. ¿Se acuerdan que estuvo 3 días y 3 noches? Y luego dice qué es lo que tuvo que hacer para recibirlo, y luego qué fue lo que se le cayó de los ojos cuando ya pudo ver, ¿te acuerdas? Escamas. ¿Quién tiene escama? Pues los peces, ¿sí? Y el Padre Celestial profetizó a través de Jacob que Efraín se iba a hacer como los peces del mar. Sí, los apóstoles eran principalmente pescadores. Yeshua les dijo, ustedes serán pescadores de hombres. Pablo entiende que los gentiles son esos peces. Son descendientes de Jacob, descendientes de Efraín. Eso es lo que él entiende, ¿sí? Hay que leer Efesios 3 otra vez. Que por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente. Efesios 3:4. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Efesios 3:6. Que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. ¿Por medio de qué los gentiles son partícipes de las promesas? ¿Por medio de qué? Por medio del Evangelio. Y ya supimos qué es Evangelio, ¿sí? El Evangelio es la Torah. ¿Qué es lo que tienes que hacer para tener las promesas? Aquí está. Si ya entendiste, es tomar el Evangelio, tomar la palabra, tomar la Torah, y entonces serás partícipe de las promesas. Si no tomas la Torah, si no tomas todo lo que esté escrito, ¿podrás ser partícipe de estas promesas? Claro que no. ¿Sí? Tienes que ser purificado con agua, tienes que ser limpiado por su Torah. Así que volviendo otra vez a Gálatas, capítulo 1:13, leamos. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. ¿Sí? Aquí ya se va muy fácil todo esto. Yo creo que hasta este momento ya no estás entendiendo, porque ya dijimos que es iglesia, los llamados fuera, los llamados de un sistema. Estaban saliendo de un sistema religioso y Pablo era parte de ese sistema religioso, ¿sí? Y cuando se empieza a salir, ¿qué crees que pasa? ¿Qué hacen los dirigentes del sistema religioso? Perseguir y amenazar,
¿sí? Y dice en Gálatas 1:14: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Tradiciones de mis padres, subraya eso. Aquí tenemos que empezar a entender las diferencias. Aquí no está diciendo que está muy celoso o que está celoso de las leyes de mis padres, ¿sí? Sino de las tradiciones de mis padres. Así que a rato vamos a ver, vamos a definir qué significa eso de las tradiciones de mis padres, ¿ok? En realidad, aquí lo que está diciendo él, está hablando de todas las interpretaciones que se han hecho a las escrituras, ¿sí? Ahora Gálatas 1:15: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Aquí cita algo que probablemente algo con lo que él se identificaba, con Jeremías, ¿sí? Porque lo mismo se le dice a Jeremías en el capítulo 1. Si ustedes analizan el mensaje de Jeremías, es muy parecido al mensaje del apóstol Pablo, ¿ok? Ahí te dejo de tarea que veas Jeremías, ¿ok? Capítulo 1. Gálatas 1:16: revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Pablo no fue de inmediato cuando tuvo esta revelación, ¿sí? O sea, no fue él así corriendo cuando tuvo la revelación con su rabino Gamaliel, ¿sí? No fue, o con sus líderes, ¿no? A decirles lo que había entendido, ¿sí? ¿Qué es lo que probablemente hubiera pasado con Pablo? Por lo que pasa con todos los sistemas religiosos, ¿no? Cuando el Padre Celestial te muestra algo muy fuerte en las Escrituras, ¿sí? Y que a veces estos sistemas religiosos ya tienen los moldes o sus sistemas muy establecidos y ya no están abiertos a escuchar, ¿sí? Es necesario que el Padre Celestial haga odres nuevos, ¿okay? Gálatas 1:17: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. La revelación que recibió Pablo fue una revolución para él. Él sin duda conocía las Escrituras, ¿eh? Él había leído los profetas. Era un hombre erudito en las Escrituras, ¿sí? Incluso hay escritos que por ahí dicen que Pablo era un insaciable lector de las Escrituras, ¿sí? Y hay evidencia de eso en sus cartas, ¿sí? En los últimos días de su vida le dice a Timoteo: tráeme los pergaminos, ¿sí? Cuando él estaba en la cárcel, ¿no? Y estaba oscuro. No había luz, no había electricidad, ni internet, ¿sí? Menos, o sea, la información no estaba accesible como está ahora. Y él ya todo viejito, ¿no? Le dice: tráeme los pergaminos. Era una persona que estaba obsesionada por las Escrituras. Wow, ¿sí? Tan es así que hay momentos en que está compareciendo ante una autoridad y le dicen: Pablo, las muchas letras ya te volvieron loco. Era un hombre obsesionado por leer. Le encantaba leer los profetas. Si tú lees las cartas de Pablo, verás cómo cita un profeta, cita a otro, cita los textos perfectos de uno y de otro. Y te vuelvo a decir, era una época que no había internet, ¿sí? Y no tenía acceso a todo esto, ¿sí? No era fácil. Obviamente Pablo tenía una memoria prodigiosa, ¿sí? Pero que dice: cuando se me dio esta revelación, o sea, Pablo lo único que tuvo que hacer, ¿sí? Digo, no Pablo, el Padre Celestial, el Señor, lo único que tuvo que hacer es darle unas cuantas llavecitas en esos 3 días. Y Pablo lo único que hizo fue unir esos cabos de toda la profecía. Y fue cuando dijo: ¡wow! Ya entendí. Y entendió todo el mensaje, ¿sí? Y Pablo, ¿sí? En ese momento, al saber que todo estaba corrompido y al saber que la misma Escritura dice que el Padre Celestial sujetaría a todos en desobediencia para que al final tener misericordia de todos. O sea, Pablo supo que todo estaba echado a perder. ¿Y qué fue lo que hizo? Se fue a Arabia. ¿Qué había en Arabia? Sí, pues fue a esa zona donde anduvo el profeta Elías, al monte Sinaí. Como que él dijo: a ver, volvamos al origen, ¿sí? Volvamos a los básicos, ¿no? Como digo yo. Volvamos a donde se recibió originalmente la revelación divina. A ver, ¿dónde fue? En el monte Sinaí. Como que él dijo: ok, volvamos a los fundamentos, volvamos a las bases,
¿sí? Morir a donde se recibió originalmente la revelación divina. ¿Sí? ¿Sí? Más adelante, él dice que está en Arabia. Y actualmente hay una investigación que ha ubicado el monte Sinaí en Arabia Saudita. ¿Sí? Entonces Pablo se fue ahí, al monte de Dios, al monte Horeb. ¿Sí? Y dice que estuvo 3 años a solas, ¿sí? En un lugar desierto, ¿sí? Escuchando no a Gamaliel, no a los rabinos, no a los sacerdotes, no a ningún pastor. Él estaba ahí solo, ¿sí? Y dijo: a ver, Señor, aquí es donde todo empezó, instrúyeme. ¿Tú te imaginas? O sea que esos 3 años lo instruyó el mismo Señor Jesús, Yeshua. ¿Y acaso no es eso lo que Él prometió? Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Sí? Elías también se fue al monte Horeb, se aisló y después obtuvo un mensaje poderoso ante el pueblo de Israel. Y hay que seguir leyendo Gálatas 1:18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. 1:19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y bueno, pues aquí se ve también, ¿sí? O se derriba otra vaca sagrada del catolicismo, de que el Señor no tuvo hermanos. Esta es una de varias citas del Nuevo Testamento donde dice que Yeshua tuvo hermanos después de que nació Jesús. Hasta se mencionan por nombres, ¿sí? En uno de los evangelios. Pero bueno, dice Pablo que también fue con Jacobo, que Jacobo era el líder de la comunidad de creyentes en Yeshua, que se formó una secta dentro del mismo judaísmo que creían en Yeshua y que Yeshua era el Mesías, ¿sí? El líder de esa comunidad era Jacobo. De hecho, él es el que se menciona en Hechos 15 de qué hacer con los que se estaban acercando. ¿Okay? Gálatas 1:20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicio, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. ¿Okay? Aquí hace Pablo un pequeño recuento de su currículum, de su historia, de cómo fue su llamamiento. Y a partir del capítulo 2, ¿sí? Que vamos a ver en el siguiente estudio, va a entrar en temas muy complejos, muy profundos, de esta revelación que él tuvo. ¿Okay? ¿Cuál es la revelación que él tuvo? Que lo hizo cambiar, que lo hizo ver la fe de otra manera. ¿Qué fue lo que sucedió en ese encuentro? ¿Cuál es ese misterio? ¿Qué le hizo cambiar y empezar a ser uno, ¿sí? De los hombres más tercos, por decirlo así, ¿sí? Más que los demás apóstoles, en ir a llevar el mensaje a los gentiles? Pues eso lo vamos a descubrir en el capítulo 2. ¿Sí? Te dejo con este estudio. Ya terminamos el capítulo 1 con una oración. Padre Celestial, Padre Eterno, te pido, Padre Celestial, que estos videos lleguen a todos nuestros hermanos cristianos en general, para que conozcan el verdadero mensaje de Pablo, para que conozcan quién era Pablo y qué es lo que buscaba Pablo. ¿Sí? Permite, Padre Celestial, que estas personas que escuchan este video vuelvan a sus raíces, Padre Celestial, porque sabemos que los tiempos se están acortando, ¿no? Te doy gracias, Padre Eterno, por tu misericordia. Todo esto te lo pido por los méritos y por el bendito nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén.